Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Vamos a dar inicio, o estamos dando inicio a la decimocuarta sesión de nuestro seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Tenemos la grata compañía de Leonardo Bracamonte. Leonardo no es la primera vez que nos acompaña. ¿Tú estuviste en alguna de las primeras? Tú eres casi fundador del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Tuviste una de las primeras actividades. Estábamos a propósito de la discusión sobre el libro de Manfred Gehrig, El siglo petrolero, la larga depresión venezolana. Leonardo es egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales, profesor asociado de la Universidad Central y muy recientemente electo representante profesoral ante el Consejo de Facultad de la Facultad de Humanidades de Educación. Felicitaciones, Leonardo. Ya lo hicimos en privado, ahora lo hacemos públicamente. Bueno, y Leonardo nos acompaña hoy para hablar sobre Fernando Coronil, que entre otras cosas escribió uno de los libros más fascinantes que se hayan escrito sobre la economía y la política en Venezuela durante el siglo XX. Dejó, por cierto, una obra inédita. No sé si tú conoces detalles sobre... Él estaba trabajando en un libro cuando lamentablemente murió. Pero bueno, te dejo en el uso de la palabra, Leonardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a los compañeros y compañeras de sedes por la invitación. Gracias a Reinaldo, a Elías, al resto de las compañeras. Bueno, la idea de la conferencia, de mi intervención es precisamente detenernos en un texto fascinante, ¿no? Un texto que tiene ya un poco más de 2 décadas, pero que casualmente, que llama la atención, no tuvo una recepción, digamos, o no ha tenido una recepción como se merece una obra de estas características, ¿no? Un texto que en principio resume o quiere explicar lo que llamaba hasta hace un momento en unas conversaciones previas a este encuentro, la constitución subjetiva de la nación, ¿no? De la nación petrolera venezolana, ¿no? Y para comenzar, bueno, es un texto de Fernando Coronil, fue un antropólogo, historiador, ¿no? Profesor de la Universidad de Chicago. Hizo toda su carrera universitaria, entiendo que la hizo en Estados Unidos, un estudiante egresado del Liceo Andrés Bello, ¿no? Y bueno, antes de Coronil murió, entiendo que murió en el 2010, ¿no? Y este texto, ¿no? Aparece en momentos en que el país vivía en una etapa terminal de la crisis de la democracia de punto fijo. Este texto aparece, entiendo que aparece en inglés, en la primera mitad de la década de los 90, y su traducción, precisamente creo que es esta, su traducción por parte de Nueva Sociedad, aparece en la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Es un texto extraño, ¿no? En varias ocasiones el propio Coronil dice que es el propio Coronil y Edgardo Lander en su prólogo, en el prólogo que tiene en esta edición, ¿no? Dice que es un libro de historia, es un libro de historia que aborda es un libro de historia política, ¿no? Que aborda la trayectoria del Estado venezolano, ¿no? Que es un Estado petrolero.
Y bueno, como decía, el libro se aparece en un momento crucial de la historia venezolana, porque en ese momento estábamos digamos, en la etapa terminal de la democracia a punto fijo y, por ejemplo, algunas percepciones, algunos prejuicios, ¿no? Algunas ideas previas que se habían constituido a la luz por ejemplo, de lo que fue la experiencia de la dictadura gomecista, ¿no? Que había cierta distancia con relación a eso. Ya algunos trabajos de alguna historiografía revisionista había dado cuenta de esa época, ¿no? En algunos Coroniles reitera la idea de que la experiencia gomecista, en el momento en el cual se empiezan a establecer las bases del Estado petrolero, hay una elaboración de cierta historiografía oficial que sostiene que la dictadura de Gómez, ¿no? Representa el atraso, y precisamente a partir de la instauración de los gobiernos liberales democráticos, el país se rumba, con excepción de la dictadura de Pérez Jiménez, se enrumba en un periodo de modernidad, de secularización, de despersonalización del poder, ¿no? Entonces, el libro es interesante, entre otras cosas, porque problematiza, ¿no? Toda esta visión. Entonces, es un texto de historia política. Digo que es un texto extraño, ¿no? Porque si bien es cierto que en el trayecto de la explicación en torno a por ejemplo, la dictadura de Pérez Jiménez, de Gómez, luego cierta apertura democrática que ocurre luego en los gobiernos de Medina, y luego la experiencia del trienio Adeco. Si bien hay una narración histórica, ciertamente, ¿no? Una narración histórica que se detiene, ¿no? En la peculiaridad, ¿no? En la singularidad de estos fenómenos, ¿no? Y así se explica, pues los discursos históricos son, en términos, digamos, convencionales, son así, ¿no? Su estrategia de comprensión apunta al resaltar la singularidad de los fenómenos históricos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el texto de Coronil tiene en sus capítulos un planteo, una narración histórica, ¿no? Notable, es decir, en un texto de historia política, también es cierto que en la primera parte Coronil se aboca a la explicación del marco teórico, conceptual y epistemológico de lo que concibe él como la explicación en torno al petroestado venezolano, ¿no? O sea, la primera parte del texto, que es una primera parte amplia, ¿no? La misma introducción es cierta, no parece una introducción, sino que parece un propio, o sea, parece un capítulo, ¿no? del propio libro. Ahí va comentando digamos, va problematizando lo que él explica como la herencia hegemónica y eurocentrada de la interpretación histórica en torno a las narrativas, en torno a exaltar a Occidente, ¿no? como el actor central de la historia universal, ¿no? ¿Sí? Ese punto es reiterativo en ese sentido. En el trayecto del libro, él reitera permanentemente algunas ideas y yo creo que el texto uno
digamos, se informa de la intención del libro, ¿no? Porque se compone de varias etapas de su propio trayecto de investigación. Es decir, antes de él tener diseñado, ¿no?, su perspectiva teórica y epistemológica, Coronil ha hecho trabajo de campo en Venezuela y ha hecho trabajo de investigación asociado al poder, ¿no?, en Venezuela, ¿no?, y al poder y al petróleo en Venezuela. Entonces, esa peculiaridad le permite al lector, ¿no?, darse cuenta de que el texto, que es un texto grueso que tiene más de 500 páginas, es un texto que se compone de amplias investigaciones que se van desarrollando a partir de la década de los 70, ¿no?, y que, culminado el esfuerzo teórico y epistemológico, él las incorpora dentro de este marco, ¿no?, de este marco conceptual. Entonces, el punto de partida de este texto precisamente es la problematización de una idea de la historia universal, ¿no? Una idea de la historia universal que niega la participación de las zonas periféricas o que oscurece la participación de las zonas periféricas en una historia de ascenso, ¿no?, de ascenso sistemático de Europa. Es decir, Europa, desde la perspectiva de Coronil, ¿no?, desde la perspectiva que quiere problematizar Coronil, Europa es el actor central de la historia del mundo. Europa es, como lo dice Coronil, en una frase que me llamaba la atención, Europa es la patria de la humanidad. Es decir, Europa sería la patria de la humanidad. Entonces, es uno de los puntos de partida fuertes que el autor problematiza, ¿no? Y el otro elemento que también hace parte del centro de sus reflexiones es el Estado, ¿no?, y la singularidad que significa los estados periféricos. Normalmente se entiende que en esta historia universal, en esta trayectoria universal de la humanidad, que supone, ¿no?, la trayectoria ascendente de Europa y el impacto que tendría Europa en los territorios, periféricos, en los territorios coloniales, ¿no?, precisamente la vida, ¿no?, del mundo colonial estaría sujeto a ser territorios que muestran una especie de déficit, ¿no?, inevitable, estructural, de sociedades que le falta, digamos, para ascender a la civilización, le faltarían algunas escalas, ¿no?, algunas escalas. Es decir, los territorios periféricos se entiende, esta es la perspectiva que está problematizando Coronil, los territorios coloniales se entienden por un estado de atraso permanente, ¿no? Y lo que quiere reivindicar Coronil es que el proceso de la modernidad es un proceso donde territorios coloniales y la trayectoria europea han supuesto una constitución mutua, ¿no? Es decir, que el impacto el impacto sobre una idea global del desarrollo, el impacto sobre la trayectoria del capitalismo histórico, implica
una constitución mutua donde no solamente hay una trayectoria, una materialización de la modernidad central, sino que también existen lo que llama Coronil modernidades subalternas, ¿no? Modernidades subalternizadas. Desde esa perspectiva, precisamente, Coronil encuentra un núcleo teórico, histórico, ¿no? Que le permite comprender de dónde viene esta interpretación viciada, ¿no? De la historia universal, ¿no? Y él plantea que es la relegación de la naturaleza, ¿no? La desestimación de la naturaleza, la exclusión de la naturaleza, la amnesia en torno a la naturaleza por parte de la historia, pero que se encuentra, esa ausencia, ese vacío se encuentra precisamente en la teoría social occidental. O sea, desde la perspectiva de Coronil, ¿no? La teoría social occidental, los fundadores de la teoría social, no toman en cuenta, y en particular las perspectivas liberales y marxistas, no toman en cuenta la dimensión de la naturaleza, en el concurso de la naturaleza en la constitución del capitalismo, ¿no? El énfasis, en este sentido, el énfasis, si bien Marx, ¿no? Plantea que la Trinidad, tierra, trabajo y capital constituyen los núcleos de la constitución de la producción, ¿no? De la explicación del valor, la necesidad de dar cuenta del capitalismo histórico, ¿no? Pero enfocado en la nación, en el Estado-nación, en el Estado-nación de Europa, de Europa central, termina como consecuencia, trae como consecuencia la marginación, la exclusión de la dimensión de la naturaleza. Entonces, incluso lo dice Lander en el prólogo, sin la constitución de la naturaleza, la explicación en torno a la sociedad, ¿no? En torno a la sociedad, se concibe como instancias, como si fueran sin un anclaje material real, ¿no? Y las sociedades quedan como si estuvieran constituidas en el aire, ¿no? Sin el anclaje material que supone la naturaleza. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones, por ejemplo, en el sentido de que la cultura moderna, alega Coronil, revaloriza el tiempo y excluye el espacio, ¿no? Por ejemplo. Eso trae como consecuencia también que la perspectiva es como la perspectiva revaloriza la historia y de alguna forma margina la pregunta sobre el espacio, ¿no? Estos problemas, Coronil los trata de hacer un llamado para abrir, ¿no? Sobre un debate sobre estos problemas, precisamente en el marco en que las teorías posmodernas en el campo de las ciencias sociales tienen una revalorización importante, ¿no? Y las teorías posmodernas, de alguna forma, al llamar la atención sobre sobre la potencialidad que tendría la geografía, ¿no? En este caso la geografía radical, implicaría que la geografía tradicionalmente relegada a unos espacios incluso indeterminados, ¿no?
Es decir, indeterminados en el sentido de que la geografía no se sabe si es ciencia social, si está a veces en el campo de las facultades de humanidades, ¿no? A veces incluso la geografía, por su propia composición teórica y epistemológica, también hay universidades en que se ha constituido como una gran facultad de geografía, ¿no? Entonces hay como una ambigüedad constitutiva en torno a la geografía. Entonces esa ambigüedad constitutiva que ha marcado la historia de las ciencias sociales retorna, ¿no? Sobre al momento en que se ha revalorizado el espacio en el campo de las ciencias sociales, ¿no? En ese contexto, el Estado, precisamente el Estado, la historia de los Estados, los especialistas que han tomado en cuenta la historia de los Estados, parten del principio, digamos, esperable, ¿no?, de que el modelo de Estado es un modelo de Estado que se constituye en los países centrales, ¿no?, en los países del capitalismo central. Y los estados periféricos precisamente quedan como en ese estado deficitario, ¿no?, de lo que le falta a una realidad para entonces ser parte del Estado convencional, pues del Estado eurocentrado, ¿no? En ese sentido, Coronil llama la atención sobre la constitución de la peculiaridad que supone y la participación, ¿no?, la contribución de los estados coloniales en la constitución del capitalismo histórico. Y en esa revalorización, la constitución, la idea de los estados coloniales monoproductores, ¿no? O sea, que han tenido una participación no en la contribución sobre el valor, ¿no? No han tenido una contribución al capitalismo histórico, al funcionamiento del capitalismo histórico en torno a la revalorización del trabajo y a la revalorización del valor, sino que su contribución ha estado en la venta de naturaleza. Entonces llama la atención la peculiaridad de que hay estados, ¿no?, en el campo de la periferia que se asocian, históricamente se han asociado por su producto que históricamente han vendido, ¿no? Café, flores, petróleo, bananos, ¿no? Esos son productos que se asocian a naciones concretas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Coronil plantea que analizando la contribución de esos estados se puede dar cuenta con más cabalidad de la diferencia y del funcionamiento del capitalismo histórico, ¿no? Y en el caso de la constitución del petroestado venezolano es interesante porque el relegamiento de la naturaleza, ¿no?, el ocultamiento de la dimensión natural, de la dimensión del mundo de la naturaleza, tiene expresiones concretas en la historia venezolana, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que ha habido una interpretación, ¿no?, fundamental, ¿no?, inscrita incluso en el sentido común, ¿no?, según el cual el petroestado, ¿no?, la constitución del petroestado, precisamente en la memoria nacional, quiero llamar la atención de que Coronil está hablando en la Venezuela de finales del siglo XX, ¿no? No me atrevería a decir que ese sigue siendo el pensamiento del conjunto de la sociedad venezolana, pero en todo caso es un imaginario que está allí, ¿no?,
donde precisamente la constitución, donde la constitución del petroestado se da por sentada, ¿no? Es decir, Venezuela ha sido un estado precisamente eterno donde la constitución del petróleo ha estado desde siempre, ¿no?, en la historia venezolana, ¿no? Y eso es interesante porque se reafirma también en otra idea de la historia que fue en su momento bastante sistemática, ¿no?, que sostenía que había una división dentro de la polarización que se expresaba en las narraciones históricas de la nación venezolana. Se expresaba en el sentido de que el gomecismo, ¿no?, y en general todo el siglo XIX, pero particularmente el gomecismo, constituía una imagen de atraso, ¿no?, una imagen más vinculada al tiempo del siglo XIX, al tiempo de los caudillos, que al tiempo del siglo XX, que en todo caso, a partir de la muerte del siglo de Gómez, ¿no?, del dictador Gómez, en diciembre de 1935, se abre, desde esta perspectiva dominante, ¿no?, se abre o tiene cabida una trayectoria cada vez más progresista hacia la modernidad. Entonces hay historiadores que, sin embargo, que en los años 90, que sin embargo se orientan sus esfuerzos de comprensión a la dictadura, y hay una producción que de alguna forma revaloriza una imagen más compleja del gobierno de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, siguen reproduciendo la pauta de que hay una diferencia radical entre Gómez y los gobiernos liberales democráticos que vinieron luego de la muerte de Gómez, ¿no? Entonces, el planteo, la sentencia de Coronil es contundente en el sentido de que tanto la dictadura gomecista como los gobiernos que le sucedieron comparten la idea común, ¿no?, comparten el hecho, la continuidad de que fueron órdenes sociopolíticos que se constituyeron en el marco de un solo estado petrolero, ¿no? Entonces es interesante porque más bien de lo que se trata es de mirar desde esta perspectiva de la constitución de un estado petrolero, mirar la contribución del gomecismo en ese sentido. Entonces, a partir de la constitución, del establecimiento de la dictadura gomecista, es que se puede hablar de que surge el concepto de Venezuela como país petrolero, ¿no? Hay que recordar que, bueno, el territorio venezolano antes de Gómez era un territorio fragmentado, era un territorio donde el poder político se veía permanentemente desafiado por caudillos regionales, y precisamente es Gómez, partiendo de la emergencia de esa nueva realidad, ¿no?, de la emergencia de esa nueva realidad que supone la expansión de la economía petrolera y de los convenios que establece con las transnacionales del petróleo, básicamente norteamericanas, ¿no?, donde empieza a establecer un Estado nacional unificado que garantiza, en un territorio fragmentado, que garantiza la unidad, ¿no?, la unidad territorial y la paz en los términos en que puede garantizar la paz una dictadura, ¿no? Ese principio cabe recalcarlo porque yo de alguna manera también, o sea, propongo pues
propongo que hay aspectos, ¿no?, dentro del texto de Coronil que pueden servir como vetas de reinterpretación, ¿no?, de nuevo, o de discusión en torno a estos planteos que hizo Coronil en su momento, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida importante, ¿no? Mientras, por ejemplo, hay otro que también es interesante, que es el tema de la constitución de la modernidad, que de alguna forma también ya me referí, ¿no? O sea, desde la perspectiva de un análisis histórico, para los historiadores, la modernidad supone el establecimiento de una gestión de gobierno, ¿no?, vinculada a la secularización de la educación, al establecimiento, a la unificación del territorio, a la constitución de autopistas, ¿no?, a la cimentación de una idea de nación que unifique el territorio. Y desde la perspectiva de Coronil, la modernidad, por eso hay una discusión en torno a categorías, la modernidad es más bien un fenómeno global que supone no solamente la presencia de Europa, sino también la constitución de la modernidad como una trayectoria mucho más compleja, donde tiene un concurso fundamental los territorios coloniales, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, un historiador que es central en los estudios de historia venezolanos, ¿no?, que es Germán Carrera Damas, ¿no? Él sostiene que el proyecto nacional liberal quedó establecido, ¿no?, en la Constitución de 1864, ¿no? Él plantea que hay un parteaguas ahí porque precisamente las élites gobernantes o las élites que se estaban disputando el poder llegan a un acuerdo, ¿no?, a un acuerdo en torno a que el Estado que debía construirse para Venezuela tenía que tener el contenido, el sentido de un Estado liberal, laico y democrático, ¿no? Eso está en la Constitución de 1864. Y hace tabla rasa, ¿no?, precisamente de la constitución conceptual del Estado petrolero venezolano. O sea, para la historiografía venezolana, antes de la contribución de Coronil, lo que había era o sea, la ruptura de alguna forma estaba en 1864, pero que, digamos, había lo que llama Coronil una amnesia, ¿no?, en torno a la constitución del Estado petrolero, porque se daba como dije al principio, porque se daba por sentado. Entonces, es interesante porque a la luz de esa perspectiva, ¿no?, la idea de república, y ahí está la idea de república, la idea de liberalismo, ¿no?, la idea de democracia sufre una conmoción a partir de la constitución del petroestado venezolano. Es decir, esas ideas fuerzas, ¿no?, de la idea del liberal, la idea de la democracia, de la república, quedan resemantizadas al calor, sí, a la luz de la expansión de la economía petrolera. Y en ese sentido, el aporte, otro de los aportes, ¿no?, del texto, ¿no?, trabajando en el sentido de resaltar los conceptos que idea, ¿no?, Coronil. Él plantea que entonces se va a hablar, tomando en cuenta este desarrollo peculiar, se va a hablar de la constitución de una nación con dos cuerpos, ¿no? El cuerpo social, ¿no?, constituido por una nación de ciudadanos, ¿no?,
una nación de ciudadanos con todas las implicaciones que esto tiene, y un cuerpo natural, ¿no? Entonces, incluso en las primeras décadas luego de la muerte de Gómez, precisamente los partidos políticos, las organizaciones de izquierda van a ser sistemáticas en la idea precisamente de llamar la atención sobre esto, ¿no? Por eso es que Coronil habla de la existencia de los dos cuerpos, ¿no? El cuerpo social y el cuerpo natural. La viabilidad sostenía el programa de los partidos y los movimientos de entonces, ¿no? De los movimientos populares de entonces. La viabilidad del proyecto nacional, ¿no? Se fundamenta en la instauración del progreso, de la democracia, pero realizado con el concurso de la potencia de la economía petrolera. Es decir, lo que garantiza en este caso la ampliación de la democracia, la constitución de una nación de ciudadanos que en pleno goce de sus garantías es la evidencia, ¿no? De contar con un subsuelo rico en minerales, en este caso en petróleo. Entonces, esa idea, me parece que esa idea de los dos cuerpos de la nación recorre todo el texto, ¿no? Y precisamente es luego de la constitución de una cultura política constituida a la luz de esas ideas, ¿no? Es decir, de que la democracia, por ejemplo, debía ser una democracia distributiva, ¿no? Debía ser una democracia que se realizara a la luz del desarrollo de la economía petrolera, ¿no? Precisamente es al final del siglo XX, con las reformas macroeconómicas que llevó adelante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Donde se presenta una decisión, ¿no? Una división, una decisión en esa cultura política, porque el planteo de Carlos Andrés Pérez implicaba una modificación de alguna forma de ese trato histórico entre las élites políticas y la población venezolana. O sea, de esa idea que finalmente se desestabilizó, ¿no? Se puede explicar, por ejemplo, la crisis final de la democracia de punto fijo, del punto fijismo, y el episodio, por ejemplo, del 27 de febrero y de las insurrecciones militares que ocurrieron en esa última década. De alguna forma, el cambio, ¿no? En las reglas de juego históricas sobre las cuales se había constituido la nación venezolana en el siglo XX fue lo que propició la crisis política que supuso el fin del modelo del punto fijismo. Entonces, de alguna forma, esos son algunos temas que Coronil trabaja en su texto, y que, bueno, es un llamado, esta intervención es un llamado a retomar esos debates, esos problemas, y discutirlos a la luz del tiempo transcurrido desde el momento en que aparece el libro hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta que, digamos, tiene que ver menos con el libro y más con el contexto en el que aparece el libro, ¿no? Y me interesaría tu opinión en torno a por qué es un libro como este, en el momento en el que es publicado en castellano, además, que
que es decir, ya, si mal no recuerdo, ya había ganado el presidente Chávez, o sea, ya estábamos, incluso ya habíamos pasado la constituyente, etcétera. No ha tenido el impacto que algunos creemos. Creo que en eso coincidimos. Debió haber tenido, ¿no? Tal vez, y esto me lo respondes tú, pueda ser que unas escuelas tan conservadoras como la Escuela de Historia, y que Coronil haya cuestionado, o bueno, por lo menos debatido, una afirmación como la que hacía el profesor Germán Carrera Damas, que casi decía que el proyecto nacional y la Constitución del Estado Nacional moderno fue creado en 1864. Coronil cuestiona esa afirmación y establece que el siglo XX, a través del petroestado, del petróleo, el petróleo va a ser el elemento, el disparador de la modernidad en Venezuela. Eso rompe con esas categorías de análisis que venía trayendo el profesor Carrera Damas. En ese sentido, puede ser que se atreviera a cuestionar a profesores de esta, como Carrera Damas, haya sido también un poco, que haya pasado un poco invisibilizado el libro, no sé, digo yo. Y si esas categorías de análisis que tenía el profesor Carrera Damas fueron las que en su momento estableció, donde al parecer el cuerpo social no era tan determinante para la modernidad. O sea, el sujeto social en este caso no era el protagonista. Y el petróleo dinamiza al sujeto social porque lo transforma, lo hace partícipe de las decisiones porque quiere su parte del petróleo. En ese sentido, Coronil establece esas nuevas categorías de análisis. Eso podría ser. La primera pregunta vinculada a por qué no tuvo el impacto es una pregunta que yo todavía me hago, ¿no? Y creo que las respuestas me parece que son parciales, ¿no? Pero igual siempre hay que tener algún tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que el hecho de que Coronil haya hecho su carrera universitaria fuera del campo de la universidad venezolana, yo creo que eso es un punto importante, ¿no? De pronto Coronil no se vincula, no se vincula con la academia venezolana en los términos en que se han vinculado otros docentes. Pero otra respuesta también puede ser que el texto es un texto difícil, ¿no? Para la academia venezolana, sobre todo para el campo de la historia, ¿no? O sea, un texto difícil porque tiene en un principio en la primera parte es una parte donde replantea debates que son muy teóricos, que son muy epistemológicos, que apuntan a un núcleo de la teoría social moderna y que de alguna forma ahí se constituye ese marco, digamos, ese marco conceptual es un punto de partida para la comprensión de una historia, ¿no? Entonces, precisamente ese punto de partida es problemático, por ejemplo, en los estudios de historia, donde el discurso parte del hecho de privilegiar una lógica más bien inductiva, ¿no? Donde los marcos conceptuales se tienen como no son de alguna forma no constituyen construcciones amigables dentro del discurso de un historiador convencional, ¿no? O sea, el historiador convencional parte del principio de que el discurso es inductivo, ¿no? Parte del principio de que son las pruebas empíricas, ¿no? Las pruebas, las fuentes de primera mano, las que van a constituir luego un discurso susceptible de alguna
generalidad, ¿no? Entonces, el libro de Coronil es un libro extraño en ese sentido. Y sostengo así porque aún estas contribuciones que precisamente que se hacen desde el campo de la historia política, ¿no? con contribuciones de la antropología, ciertamente, de los estudios subalternos, pero hay una narración histórica indudable, ¿no? Hecha desde esta perspectiva y con estas contribuciones, ¿no? Desde una heterodoxia bastante radical, no tienen forma de abordaje, a veces digo yo, ¿no? Es decir, lo que quiero decir que hay que todavía, ¿no? Hay un diálogo de sordos a lo interno de nuestras instituciones universitarias, ¿no? Eso en principio. Yo diría que esas son dos razones que se me ocurren. Y la otra, José, tiene que ver también, pero básicamente con un argumento de Coronil en que para la historiografía venezolana el petróleo no tenía la centralidad que tiene para la historia, que tenía para la historia en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna forma, el estudio de Coronil sí es un estudio de ruptura en ese sentido, ¿no? Precisamente por lo que decía, por lo que planteaba, ¿no? En tu pregunta, pues. La historia venezolana había tenido un parteaguas en el parteaguas, ¿no? De la constitución definitiva de un ensayo de Estado liberal, ¿no? Es precisamente el referente, es la Constitución de 1864. Pero con la contribución de Coronil y a la luz de los argumentos que esboza, precisamente esa interpretación sigue teniendo a la naturaleza, al concurso de la naturaleza, en un estado de olvido, ¿no? De amnesia. Precisamente una trayectoria estatal, ¿no? Donde el concurso de la economía petrolera ha sido tan contundente, llama la atención que al mismo tiempo sea una realidad que no esté a la luz de las visiones de la academia, ¿no? Entonces el estado mágico vino a desestabilizar esas percepciones, ¿no? En la escuela de historia, es un libro que no se discute. Es un libro que yo tengo entendido que no se discute, ¿no? Yo te haría una pregunta, pero de un nivel muy elemental. O sea, yo te pediría que nos hablaras, aunque fuera un poco, sobre en qué sentido o en los términos en los que Coronil define al estado mágico en su libro. O sea, ¿por qué el estado mágico? Bueno, no, fíjate que no es una pregunta, es la pregunta, precisamente, y yo creo que ahí no hice énfasis suficiente, ¿no? Precisamente es un estado mágico, ¿no? Precisamente porque los ciudadanos no se han dado cuenta, digamos, de la radicalidad constitutiva, ¿no? Cultural, del alcance del estado mágico, y que ese estado mágico tiene unas peculiaridades que verdaderamente llaman la atención, ¿no? Si leemos el texto, nos damos cuenta que allí hay un concurso, una contribución en aquel entonces era un opinador de la prensa y un dramaturgo importante que era José Ignacio Cabrujas, y él hablaba de que el Estado, ¿no?
era de que el Estado tenía connotaciones mágicas en el sentido de que a partir de la enorme riqueza petrolera que tenía, podía sacar como sacaba de un sombrero una gestión de gobierno, incluso una nación liberal podía sacarla del sombrero de un mago, ¿no? Entonces esas trazas creativas de Cabrujas pasan a ser parte, es el punto de partida del análisis de Coronil. ¿Por qué? Porque la constitución histórica de la economía petrolera, ¿no? En la lógica de ser una economía de enclave, ¿no? De ser una economía que no para hacerla funcionar no requiere de mayor concurso de trabajo, ¿no? Donde de alguna forma la renta invade el mercado venezolano y termina neutralizando los proyectos de industrialización, ¿no? Pero de una forma subrepticia, precisamente es el punto de partida para hablar de un estado mágico que no tiene, así plantea Coronil, no tiene nada que ver con la vida de los sujetos, ¿no? Ese texto me hace pensar en otro texto, no sé si conocerá un estudio de apellido Karl, K-A-R-L, que se llama La paradoja de la abundancia en español, The Paradox of Plenty, donde justamente no estudia ni Venezuela ni América Latina, sino se estudia sobre los países exportadores de petróleo en el mundo, en América Latina, en África, y no sé si conocerá el texto. No. Es interesante porque plantea, o sea, aborda o entra mínimamente en el tema de la enfermedad holandesa y las deformaciones estructurales desde una mirada económica, pero ella mira lo político y particularmente el Estado en los países exportadores de petróleo. Y su estudio de caso es sobre Venezuela. Y me parece interesante porque por la fecha en que sale el texto. El texto sale en el año 97, o sea, un año antes de que arranca con fuerza el proceso chavista, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo sería un diálogo entre esos dos textos, entre los dos autores? Porque ella lo que ella afirma es que estudiando los países de la periferia, ¿no? Estudiando el fenómeno de la dependencia, ella dice que el fenómeno de los países que tienen tanta dependencia en la exportación de petróleo en particular, hay que separar, hay que crear una subcategoría aparte de la idea de dependencia porque no es adecuada como categoría explicativa para poder entender el fenómeno del Estado en un país exportador de petróleo con tanto peso que tiene en la economía venezolana, y no la economía, en el todo, ¿no? Y ella estudia un poco qué sucede en los estados cuando hay auges en los precios internacionales de petróleo. Y me pregunto, o sea, a la luz de eso, me redimensionó los retos y desafíos que enfrentó todo el proyecto chavista desde sus inicios, ¿no? Y me pregunto, retomando el tema de hoy, el texto de hoy, ¿no? ¿Qué opinará Coronil sobre eso? ¿Qué diría? Si es adecuado, si tiene sentido, ¿no? O sea, separar Venezuela de la categoría de país latinoamericano periférico, dependiente, etcétera, 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 ¿no? Si es algo cualitativamente diferente en cuanto a la constitución de su Estado. No sé qué opinas, no sé qué dirá Coronil frente a eso. Fíjate que la noción de enfermedad holandesa sí en algún momento la menciona Coronil, ¿no? Pero sostiene que la epidemia de la enfermedad holandesa le ocurre a una economía, ¿no? Con problemas, pero que es una economía de alguna forma central, ¿no? En el capitalismo central. Y él problematiza el hecho de que se le llame enfermedad holandesa a lo que ocurre aquí, ¿no? Dando de alguna forma
tratando de contestarte, ¿no? Él dice que lo que ocurre aquí, ¿no?, precisamente no es una enfermedad, sino que hace parte después de una larga historia estructural, ¿no?, y que de alguna forma marca, ¿no?, marca la historia de los sujetos y la historia del Estado, ¿no? Y habla de que más bien debería llamarse la enfermedad del tercer mundo. Más bien habla de una enfermedad del tercer mundo que precisamente vinculada a las economías monoproductoras, ¿no?, en este caso el petróleo. Y planteando lo que estabas comentando, ¿no?, de una peculiaridad importante que no la comenté, es el hecho de que los estados petroleros, ¿no?, de la periferia se comportan de manera distinta a los estados centrales porque los estados petroleros, los petroestados, los estados centrales son instancias que de alguna forma se nutren financieramente del sistema de impuestos de la ciudadanía, ¿no? Y de alguna forma eso de alguna forma constituye una garantía de una realidad que es bastante constitutiva entre Estado y sociedad, ¿no?, que lo hace unas realidades que son relacionales, ¿no? En alguna medida los estados, los petroestados son distintos porque no tienen esa posibilidad de alimentarse financieramente de un sistema de impuestos, sino que su garantía de su viabilidad precisamente es la renta, ¿no? Y eso hace que sean estados que al mismo tiempo son estados subalternos, que son estados neocoloniales, pero que funcionan con respecto a sus sociedades de una forma bastante autónoma, ¿no? Y de alguna forma uno también lo ve en alguna medida por el discurso político de las autoridades de los estados, de los petroestados, ¿no?, que son discursos políticos muy separados de la sociedad, pues como muy en otra dimensión, ¿no?, con relación a la dinámica de los asuntos cotidianos de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se llama el autor o la autora que tú refieres? T.L. Carl, con K-A-R-L. Terry Lynn Carl. Sí, Terry Lynn Carl. Sí. Bueno, sí la trabaja. Ah, sí. O sí lo trabaja, perdón. Pero no, pues, naturalmente no es el libro. No, o sea, el libro es publicado el mismo año. Sí trabaja el autor, pero no ese libro, porque son libros que se publican el mismo año, en el 97. Yo lo que no, sí, confieso que no recuerdo, habría que revisar, pues, en qué término lo trabaja en este libro. Pero sí trabaja ese autor que tú... Bueno, gracias a todos y a todas.